El día de hoy estaremos conversando sobre la situación de los presos políticos y la actualización con respecto al número de privados de libertad. Estaremos conversando con el presidente del Foro Penal para que nos ponga al día en esta materia, Alfredo Romero. Gracias, Alfredo, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buenos días, gracias. Gracias a ti, siempre a la orden. Sí, el Foro Penal, para compartir con la audiencia, pues lidera la defensa de estos casos en el país y esta lista de procesados es avalada por la Organización de Estados Americanos. Quisiera que nos pusiera en contexto explicando cuál es la situación de los presos políticos y en la actualidad cuántos presos existen en Venezuela por esta razón. Bueno, con la última detención, hay que recordar que hubo una detención de Roberto Abdul, que fue privado de libertad, que se encuentra al día de hoy en el helicoide, aunque no hemos tenido oportunidad de verlo, ya que digamos, lo han mantenido incomunicado allí, incluso no permitieron el acceso de abogados a la audiencia que se celebró el viernes pasado. El número de presos políticos sería 276 presos políticos. Sin embargo, siempre recuerdo que ese número que al día de hoy, digamos, puede significar muchos o pocos de alguna forma, es un número que se mantiene casi igual todas las semanas porque se produce lo que nosotros hemos denominado el efecto puerta giratoria, es decir, cuando hoy pueden haber 276, mañana, en la semana que viene, hay 275, por ejemplo, no quiere decir que sea uno menos, sino a lo mejor escarcelaron 5 y encarcelaron 5 nuevos. Hay que recordar, por ejemplo, en este caso de Roberto Abdul, que hace no poco tiempo hubo 5 personas o 4 personas realmente que liberaron supuestamente consecuencia de negociaciones que se realizaron en Barbados, pero bueno, ahora encontramos que el número de presos políticos va aumentando por estas nuevas detenciones que ocurren, ¿no? Sí, en el caso de Roberto Abdul, para brindarle la actualización a la audiencia, usted señalaba que había sido presentado a escondidas en la sede del SEBIN y no en los tribunales como sería lo reglamentario. ¿Pudiese hablarnos sobre los delitos que se le imputan y qué se ha sabido con respecto a él hasta este momento, que entiendo está incomunicado? Bueno, en principio, en cuanto a los últimos, los delitos que se imputan, vamos a hablar de lo que se ha dicho, digamos, en general, públicamente, lo que dijo Sí. el fiscal en una declaración que hizo en los medios. Pero recuérdate que no hemos tenido acceso al expediente, por lo tanto, lo que digamos es simplemente referencia a lo que hemos oído. Es decir, nosotros no sabemos realmente eh, nada de lo que contiene el expediente, porque repito, y ahorita hablamos de eso, que fue lo que ocurrió, que no se permitió el acceso a esa audiencia. Pero los delitos son supuestamente traición a la patria, legitimación de capitales, entre otros, pero no, repito, no tenemos conocimiento ni siquiera de los hechos como tal que establece el expediente. Y ahí viene la segunda parte. ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero que el tribunal que es el Tribunal Cuarto de Terrorismo, que es el que conoció este caso, se encuentra pues en el Palacio de Justicia en Caracas, en el centro de Caracas. Allí estuvimos el equipo de abogados de Foro Penal en compañía además de otra abogada que es de confianza de Roberto Abdul, desde el jueves, viernes, buscando incluso dónde estaba él detenido, porque no teníamos o no habíamos verificado que se encontraba, por ejemplo, en el helicoide. Fuimos al helicoide, estuvimos allá con la esposa, además, constantemente. Se estuvo el grupo de abogados en tribunales y incluso estando a las puertas del tribunal, se indicó que no había audiencia el mismo viernes, pero lo que ocurrió es que el tribunal se fue para el helicoide a los efectos de no permitir precisamente el acceso de abogados, a los efectos de que no se conociera, porque es el único objetivo, lo que contiene el expediente, y sin ningún tipo de información a nadie de los que estamos allí, incluso a la esposa ni a nosotros, se celebró la audiencia. ¿Cómo nos enteramos que se celebró la audiencia? Porque el defensor público, que es el que nombraron en esa audiencia, es el que llama a la esposa. Supongo que Roberto Abdul le habrá dado el teléfono a los efectos de señalarle que la audiencia ya se celebró.
y punto. Y al día de hoy no se ha tenido todavía acceso a él. Incluso la esposa estuvo en las instalaciones del helicoide a llevarle ropa y medicina, se las aceptaron, pero ella no ha tenido tampoco ningún tipo de posibilidad de conversar con él. Esto es violatorio definitivamente a los derechos humanos, al debido proceso, al derecho a la defensa, pero lamentablemente es algo que ya hemos denunciado ante diferentes instancias nacionales e internacionales, porque ya ha ocurrido anteriormente. Eso ocurrió igual con el caso del defensor de derechos humanos que se encuentra también privado de libertad en helicoide, que se llama Javier Tarazona. Igual se cerró la audiencia, digamos, escondidas, no permitieron el acceso a abogados, y así ha ocurrido en diferentes ocasiones. Ya es, digamos, un patrón que ocurre ya de manera constante en este tipo de casos. Sí, la esposa decía que las primeras 48 horas no tenían la confirmación de que él estuviese detenido y me gustaría saber qué establece la ley con respecto al derecho a un abogado privado, por ejemplo. Bueno, eso es el derecho a la defensa. El derecho a la defensa es libre, ¿eh? Cada quien tiene derecho a escoger al abogado de su confianza. Eso no solo es legal, sino constitucional. Y menos aún, a nadie se le puede imponer la defensa que el Estado considere. Y en este caso se le impuso. Yo diría, bueno, no, pero él estuvo allí, entonces la respuesta va a ser, bueno, pero él firmó y aceptó la defensa pública. Bueno, obvio, si está encerrado en el helicoide y llega una defensa pública, no tiene ninguna defensa, no tiene posibilidad de hacer una llamada a su abogado, no permiten el acceso a abogados que se encuentran. No solo estuvieron los abogados en el momento de no solo estaban en tribunales, en la sede de tribunales, sino también en la puerta del helicoide, no se les permitió ni se les llamó para que estuvieran allí, y eso obviamente es una restricción a la libertad que tiene cualquier persona de escoger a su defensa. Pero más allá de eso, es una imposición de una defensa pública, porque a todas estas tú dirías, bueno, y yo pienso que es hasta más grave, es decir, no solo es que no permiten el acceso al abogado, sino sí permiten el acceso a la defensa pública, el acceso a la fiscalía, al helicoide, a los efectos obvios y claros de impedir que se conozca lo que contiene el expediente. En muchos casos, en estos casos tú preguntarás, ¿y por qué hacen eso? Porque realmente parece hasta tonto del lado de los que manejan estas situaciones, del Estado venezolano, del gobierno, porque dice, bueno, pero está obviamente dejando claro ante instancias, sobre todo cuando hay una investigación ante la Corte Penal Internacional, cuando hay la Organización de Naciones Unidas se encuentra ubicada en Venezuela, y toda esta situación de violación a los derechos humanos que ha sido denunciada sobre lo que ocurre en Venezuela está dejando una situación otra vez obvia. Bueno, pero lo que ocurre también es que muchas veces no preparan ni los expedientes de manera bien clara, faltan elementos digamos, verificar una situación real que ocurrió, o sea, lo que tratan de imputar, los hechos que tratan de establecer, y eso, pues, y por eso evitan, suponemos que el abogado no vea el expediente y no pueda hacer una defensa correcta, incluso denunciar lo que ocurre allí ante instancias de derechos humanos que están llevando, por cierto, el caso venezolano. Porque este caso, Justamente, repito, este es otro sí. caso que se lleva a cabo, que se va a conocer ante, por ejemplo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Justamente sobre eso quisiera hablar. Ayer se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Algunas organizaciones en este sentido se pronunciaron para condenar lo que está ocurriendo en Venezuela. Incluso el Sindicato Nacional de Periodistas también condenó lo que ha ocurrido con el equipo de María Corina Machado, porque bueno, el fiscal ordenó la orden de captura de varias personas que forman parte de su equipo por supuestos vínculos con la ExxonMobil. Quisiera que nos hablara de este caso, pero también de qué puede hacer la comunidad internacional, que establece la justicia internacional sobre procedimientos como este. Bueno, en cuanto al caso, repito, no hemos tenido acceso al expediente, no te puedo Sí. realmente especificar qué ocurre allí, y hacer referencia a lo que se ha dicho públicamente, para mí es seguir el juego de lo que se dice, que es una narrativa que en definitiva digamos,
para crear una percepción, una situación, y nos ha ocurrido en ocasiones que cuando vas a ver el expediente, nada de esa narrativa existe. Porque lo que sí sabíamos es que, por ejemplo, esta persona, ciudadano americano, que vi en unos dibujos que estaba allí, en unos esquemas donde involucran a toda esta serie de personas, pero repito, es simplemente lo que se ha dicho públicamente en una narrativa del gobierno que es totalmente parcializada y que sabemos que estos casos tienen el objetivo de intimidar y son presos políticos o casos de carácter político precisamente porque el fin no es hacer justicia ni decir la verdad, sino el fin es perseguir, intimidar a aquellos que políticamente no conviene que se encuentren, pues, por ejemplo, libres o se encuentren ejerciendo sus derechos de manera libre. Entonces, repito, no tenemos mucha información, pero por ejemplo, este ciudadano americano al cual relacionan, sabemos que al principio fue detenido era porque no tenía visa y había sido enviado al Saime para ser deportado, etcétera. O sea que, y luego entonces crean esta situación relacionada con él. Pero es parte de lo grave de la situación porque no se conoce, o sea, todo lo que se diga al día de hoy públicamente está basado en una narrativa parcializada de un Estado o de un gobierno que persigue políticamente. No está basada en algo objetivo que nosotros podamos verificar. No sé cuál fue la otra pregunta, disculpa. Sí, me llamaba la atención, bueno, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Veíamos que 11 senadores estadounidenses se pronunciaban en contra de lo que había ocurrido con el caso de Venezuela. ¿Y qué se puede hacer? Ustedes le presentan estos informes, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con estos últimos casos recientes. ¿A qué organismos? ¿Qué sigue en este sentido con estos reportes? Bueno, nosotros hacemos, como Foro Penal en particular, las denuncias ante diferentes instancias. Este caso se denunció ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la representación que se encuentra en Venezuela conocen perfectamente este caso, han hablado con la esposa, con abogados, etcétera, y tienen información clara. Obviamente que hay una investigación ante la Corte Penal Internacional y tomando en cuenta que la investigación está relacionada con detenciones arbitrarias, está relacionada, los crímenes de lesa humanidad que se investigan son la detención arbitraria, la desaparición forzosa, la tortura y el otro es el abuso sexual, por lo menos en cuanto a estos dos primeros, detención arbitraria y desaparición forzosa, es perfecto este caso porque los dos existen incluso al día de hoy. Por lo menos hay incomunicación de parte de esta persona que no le han permitido a Roberto Abdul ni siquiera hablar ni con su abogado ni con sus familiares, ¿no? Entonces, todo esto se va llevando a estas instancias que definitivamente van acumulando nuevas, llamémoslo así, evidencias de lo que de alguna forma ya han verificado, pero que tiene que tener una conclusión que es determinar responsabilidades, por ejemplo, en el caso de la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sí, ¿en qué se traduce esta firma del memorando de entendimiento por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? Y recuerdo que se había hablado de la instalación de la oficina en Venezuela. Bueno, en cuanto a esto, sí, el memorando de entendimiento está relacionado totalmente con la colaboración que prestaría la Fiscalía al Estado venezolano. Y eso la oficina, quiero decirte, es precisamente para esa colaboración. Y suena un poco chocante para aquellos que queremos, pues, en la justicia y que hay que hacer justicia, y sobre todo para la víctima, que se hable de colaboración cuando se está investigando unos crímenes de lesa humanidad cometidos probablemente, o cuando se determine por personas que están relacionadas con el Estado venezolano. Sin embargo, esa es parte, pues, de las funciones también de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o de la Corte Penal Internacional, siendo Venezuela un Estado parte, colaborar para que las instituciones funcionen de mejor manera, ¿no? Es lo que se conoce además como la complementariedad positiva, es decir, que debe de alguna forma las instituciones venezolanas a actuar para hacer justicia en algún momento. Obviamente, entonces viene la otra parte. Cuando se comenzó una investigación por crímenes de lesa humanidad y se está llevando a cabo y sigue funcionando, que no se va a llevar
a cabo desde la oficina de Venezuela. Eso es importante, porque repito, la oficina que abran en Venezuela va a ser para colaborar con las instituciones, con la sociedad civil, etcétera, y todo lo demás, pero no va a ser para realizar la investigación. Pero paralelo a ello, se está realizando una investigación en la Corte Penal Internacional que acarreará o que determinará responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. Y quiero decir que esas son dos cosas distintas. Y por eso es que esa expectativa que se crea con la oficina probablemente no va a ser, digamos, no va a lograr, si la expectativa es que la oficina sea para, por ejemplo, llamar a víctimas y que declaren y qué sé yo, y establecer responsabilidades allí, no, esa oficina no va a hacer eso, pero sí se va a continuar investigando y determinando y llevando a cabo este proceso que va a conllevar a responsabilidades específicas. Eso se está llevando por la misma fiscalía en la propia, digamos, allí en las instalaciones de la Corte Penal Internacional en La Haya, ¿no? Sí, también hablaba, porque estos han sido, lo de Roberto Abdul y el equipo de Vente Venezuela, han sido casos recientes y con nombres significativos, pero me llamaba la atención que usted hablaba de 9.000 personas que sin estar encerradas en penales o en comandancias policiales siguen sujetas, usted decía, arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. ¿Nos pudiese hablar en líneas generales de estos casos y de la situación del resto de los presos políticos que están en nuestro país? Bueno, la situación de los presos políticos es lamentablemente, yo diría, cada día peor. Más que mejorar, eh, debo decir que ha empeorado en ciertas ocasiones y ha empeorado y lamentablemente se ha hecho regular y quizás ha llevado incluso al olvido de muchos de la gente en Venezuela y a veces hasta de organismos internacionales, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Javier Tarazona, vamos a hablar, porque son muchos casos y no quiere decir que Sí. uno sea más relevante que otro, pero los ejemplos sirven para saber que muchos casos son parecidos. En el caso de Javier Tarazona, que es defensor de derechos humanos, él fue detenido ya hace más de 2 años, y hay que recordar, él es el director de una organización de derechos humanos que se llama Fundarredes, Sí. y lo detienen luego de haber denunciado varias cosas que ocurrían en la frontera, que estaban ocurriendo en su oportunidad. Y bueno, la situación de salud es delicada, se encuentra en el helicoide donde, y digo que ha empeorado porque el acceso, como está ocurriendo con Roberto Abdul, ocurre con él, al helicoide cada día es más limitado. El helicoide anteriormente decían que iba a ser manejado por custodia civil, digámoslo, del Ministerio de Régimen Penitenciario. Sin embargo, sigue siendo manejado por el SEBIN, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y el ir a visitar por ejemplo, a Javier Tarazona o a cualquiera, siempre tienes a esa custodia observándote, grabándote alrededor tuyo para que no puedas hablar de manera libre. Y eso es la situación regular de muchos presos políticos. Este es el caso, por ejemplo, por decir, de una mujer que no hemos referido, de Mirlendris Benítez, por decir. Mirlendris Benítez se encuentra en el INOF, en esta cárcel de mujeres allá en Los Teques, y la situación de salud es terrible de ella, una situación terrible realmente la que vive Mirlendris Benítez. En el caso de ella, fue condenada por supuestamente estar involucrada en este intento de magnicidio que ocurrió con un dron, etcétera, pero ella ni siquiera, no solo que no estuvo ahí, sino que no tenía absolutamente nada que ver, pero fue condenada a 30 años de prisión y se encuentra pues en situación, digamos, también muy, muy delicada. Y así tenemos, cada situación tiene su particularidad. Hay que recordar que hay presos políticos, en una gran mayoría se encuentran en Ramo Verde. La mayor cantidad de presos políticos el día de hoy son militares o militares retirados. Se encuentran otros, por ejemplo, en el DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Este es el caso, por ejemplo, de María Delgado, María Auxiliadora Delgado, que está con su esposo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pues se encuentra en una situación también digamos, de cierta incomunicación, porque la Dirección General de Contrainteligencia Militar
pues el acceso es bastante limitado. Y así se encuentran personas también en la en el rodeo también, como digo, en Linofa y otros, también hay personas en diferentes cárceles, pero la mayoría, repito, están en estas cárceles, digamos que consideramos de carácter estrictamente político, como son el Helicoide, el DGCIM y el Ramo Verde. Sí. Alfredo, los familiares de los presos políticos han levantado su voz diciendo que por favor no los olviden y diciendo que quieren la liberación, no quieren sillas vacías en estas Navidades, porque, bueno, lo que afecta a todo el grupo familiar, el hecho de que ese miembro de la familia no esté con ellos. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de este acto de donación que realizan cada año para recaudar fondos, para regalarle juguetes a los hijos de los presos políticos que realizan ustedes, el Foro Penal, y de qué manera los venezolanos pueden colaborar. Bueno, no recolectamos fondos, lo que recolectamos son juguetes Juguetes, precisamente, ¿no? correcto. Y sobre todo afuera del país, por ejemplo, en Estados Unidos y en Miami ha habido una recolecta importante ya y en otros lugares del... Recuerde que el Foro Penal tiene 29 capítulos fuera del país de voluntarios que están en diferentes ciudades del mundo y cada ciudad actúa en ese sentido, sobre todo porque es más fácil pues y el acceso a no solo a juguetes, sino económicamente venezolanos que están afuera tienen mayor posibilidad de colaborar. Y ya estos juguetes han llegado y ya están para ser entregados ahora en diciembre. Es una actividad, bueno, debo decir, maravillosa y agradezco a todos los que colaboraron en este sentido. Es una actividad maravillosa porque la gente, o sea, para entender la realidad, lamentablemente la gente entiende la realidad de lo que es el preso político cuando le toca, ¿no? Y claro, ya en Venezuela todo venezolano ha tenido un amigo o alguien, Sí. y más lamentable un familiar, son ellos mismos los que han sido presos. Y hoy día más o menos se entiende porque le tocó directamente a alguien, mira, el amigo mío, ese es amigo mío, y entonces la gente dice, oye, ya me tocó más cerca, ¿no? Y la gente entiende más o menos eso, pero entender cómo vive el preso político y sobre todo entender cómo logra la prisión política evitar que la persona, por ejemplo, pueda trabajar y pueda tener algo de recursos para comprarle un regalo a un hijo. Eso por un lado, y como no tienen los recursos para comprar un regalo, por eso es que esta colaboración es fundamental. Y por un lado, y por el otro lado, el acceso incluso de los hijos a las cárceles no es tan fácil, o sea, no es que pueden verlo a sus padres o a madres todo el tiempo porque las distancias son muy largas. Entonces el poderle llevar este regalo es algo muy importante a los niños porque es una oportunidad de que, como ocurre, los regalos se les dan a los niños en los lugares, pero pueden compartirlo, digamos, con los padres cuando vayan a hacer la visita, ¿no? Hay otra actividad que está relacionada con esta también, y por eso habla de la distancia, que es lo que conocemos lo llamamos el bus libertad, que es precisamente el transporte de familiares o de alimentos, etcétera, de las zonas lejanas donde viven los familiares, que a veces viven 8 horas, 9 horas de distancia del lugar donde se encuentra la persona detenida, y logramos hacer ese transporte y llevarlos al lugar de detención. Y ahí también se llevan los regalos y se llevan digamos, se transporta y se logra que se unan en esta Navidad el familiar con el preso, ¿no? Alfredo, gracias por compartir con la audiencia toda esta información valiosísima. Si usted nos está viendo y puede participar donando juguetes, formando parte de esta campaña, porque es bien difícil la situación de los presos políticos venezolanos y ustedes están llevando un poquito de luz y un poco de ese espíritu navideño en este reencuentro entre las familias y donándole un juguete a los niños, porque bueno, la Navidad principalmente es para los niños. Gracias por acompañarnos, valoro mucho tu tiempo. Feliz día. Muchas gracias a ustedes igualmente. Feliz día.